he descubierto algo sorprendente, ¿vale? Toda la Biblia nos demuestra que Dios es libertario, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿No me crees? Te lo voy a demostrar, ¿vale? Vamos a empezar primero por Génesis. Tú dime quién crees, a tu criterio, que fue el primer rey del mundo. Bueno, no del mundo obviamente, ¿no? El primero que tuvo un estado, el primero que fue rey de un territorio, de un estado. ¿Quién crees que fue? ¿Sería acaso el rey Saúl? No, estás equivocado. Fue Caín, el fratricida, exactamente, el que mató a su hermano. Él fue el primer rey del mundo, de la historia, ¿vale? Después cuenta la historia de la Biblia que después de haber matado a Abel, Dios lo expulsa de la tierra y Caín se va a fundar su propia ciudad-estado, llamada Enoc en honor a su primer hijo, ¿ok? Y esta ciudad-estado directamente los convence de que lo sirvan a los demás gente de ahí, porque él les dice que Dios lo ha elegido. Dice que Dios le ha dicho estas palabras: si cualquiera se levantare contra Caín, será castigado 7 veces. Y eso es cierto, ¿vale? Realmente Dios sí le dijo eso, pero no les cuenta la historia completa de cómo mató a su hermano, de cómo Dios lo había castigado y que él le había dicho que pues, no fuera un castigo tan grande porque cualquiera lo iba a matar. Y Dios le dio ese castigo, ¿vale? Y le dio la marca de Caín. Bueno, él se aprovecha de la marca de Caín y de las palabras de Dios para imponer la primera ciudad-estado. Años después, su descendiente Lamec declara lo siguiente: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será vengado 70 veces 7. De ahí por eso viene la respuesta de Jesús muchos siglos después, cuando dice 70 veces 7 debes perdonar, ¿vale? Pero vemos cómo Lamec igual corrompe aún más el estado, ¿vale? Ya ni siquiera viene supuestamente de Dios, ya ni siquiera es con un engaño, ya es directamente él es más importante que Dios, más importante que Caín, más importante que todo, que él mismo se determina que será vengado 70 veces 7, ¿ok? Y mientras tanto el pueblo de Dios, ¿qué pasa? Bueno, pues avanzan los estados y empiezan a abrir más ciudades de los hombres y todo se empieza a ir al carajo, ¿vale? Llega el primer gran movimiento de Dios, la primera gran acción de Dios con Noé, ¿vale? Resulta que la tierra está gobernada por los hombres, hay muchos estados que compiten en guerras unos con otros, a ver quién es más progre, igualito que el día de hoy, ¿no? Y Dios dice, esto está demasiado contaminado, lo voy a erradicar. ¿Y a quién va? ¿A quién recurre para el arca? A Noé. Noé no vivía en ningún estado, no vivía en ningún país. Era un libertario. Noé vivía por su cuenta, generaba sus propios ingresos, cosechaba su propia comida, todo perfecto. Noé no tenía ningún problema con nadie, ¿vale? Entonces Dios le dice a Noé que funde, pues que continúe con el legado de los hijos de Dios, ¿vale? Y se apiada de ellos, así que salva a la humanidad directamente con Noé, ¿vale? Entonces, ya sabemos, ¿no? La historia. El arca de la alianza se hunde en todas las ciudades-estados, se desaparecen, dejando claro que a Dios no le interesan esas ciudades y de hecho las aborrece, así que las limpia por completo y que deja una familia, porque la familia es el único núcleo real de autoridad legítima, ¿no? El padre, la madre, los hijos, hay una jerarquía, eso lo tenemos bien claro en la Biblia. Quien tenga dudas, no me pregunte a mí porque este video va a ser bastante largo como para explicárselos, ¿ok? Pero realmente lo vemos que es la familia lo que le interesa a Dios, no los estados, ¿no? Ahí no elige ningún rey. Pasan los años, ustedes saben que llega Abraham también, un libertario, no vive con ningún estado, él vive por su cuenta en un llano y no le pide ayuda a ningún papi estado, ¿ok? Llega Dios y le dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer una gran nación de ti. Y aquí uno diría, bueno, si va a ser una nación, entonces le interesan los estados. Resulta que ustedes saben que van a ser Isaac y después van a ser Israel, ¿no? O Jacob. Y Israel va a ser el patriarca de la nación de Israel, Jacob, ¿vale? Pero no pone una nación, no se vuelve un rey, ¿no? Es un sistema de familia, una familia, ¿vale? Porque la familia es la base principal de la sociedad y la base principal de la historia en la Biblia, ¿vale? Entonces llega directamente
y son los patriarcas, ¿vale? Israel tiene 12 hijos, ustedes conocen la historia de José y sus hermanos, de cómo vendieron a José como esclavo a Egipto, ¿vale? Y pues todos ellos tienen una forma de organización basada en la familia, en los rasgos familiares, ¿vale? En la cooperación, en el la libertad, el libre mercado, digámoslo así, si quieren ya irnos a un extremo, pero no tiene ningún estado. Pero ahí aparece el primer gran estado, ¿vale? Porque el de Lamec y el de Caín eran estaditos que realmente no tenían ninguna importancia. Pero aquí viene el primer gran estado que aparece en la Biblia. Chan, chan, chan. Es ni más ni menos que Egipto, el poderoso imperio egipcio. ¿Y cuál es su primer contacto con los hebreos, con el pueblo de Israel? Bueno, pues a José lo esclavizan. ¿Ok? Nos está demostrando la Biblia directamente que el estado es esclavitud. O sea, ya más claro no lo puedes tener, pero lo vamos a tener más claro. Esperen un poco más. ¿Ok? Llega José y lo esclavizan. Pero claro, Dios tiene planes. Dios tiene poder. Dios tiene conocimiento. Entonces, no hay ningún problema, ¿vale? Aunque llega José como esclavo, Dios lo ilumina, lo apoya, lo guía. Y José se convierte en una figura importante en Egipto, al grado de que salva no solamente a sus hermanos y a su familia, sino que a todo el pueblo de Israel y a todo Egipto, inclusive y a mucha gente más de fuera de Egipto, lo salva de la hambruna, porque venía una gran hambruna. ¿Okay? Ustedes saben la historia, si no la saben, pues hay que leer un poquito la Biblia, amigos, ¿vale? Lo salva, pero pasan unos cuantos siglos y, oh sorpresa, ahora todos son esclavos. Ahora todos son esclavos de Egipto, todos los hebreos, todo el pueblo de Dios se vuelve esclavo del estado egipcio. ¿Ok? ¿Vale? Continuemos para que vean cómo el estado está en toda la Biblia como algo negativo y un modelo libertario está en toda la Biblia como algo positivo. No me culpen a mí, está en la Biblia, ¿vale? O sea, no me echen a mí la culpa de que los egipcios sean un estado y que sean malvados. Ok, los esclavizan, pero Dios manda a Moisés para que libere al pueblo de Israel. Ok, Moisés, después de las plagas, después de mostrarle, y fíjense lo interesante, o sea, el reino más poderoso, el imperio más poderoso de su tiempo, es vencido por un grupo de hebreos sin ejército, sin organización política, sin nada, ¿vale? Los hebreos no tenían ahí absolutamente nada, eran unos esclavos. No tenían absolutamente nada, no tenían la Biblia, no tenían nada para defenderse. Pero Dios demuestra su poder ahí. Dios demuestra su poder liberándolos y venciendo a los egipcios. Venciendo al imperio más poderoso, al ejército más poderoso, lo vence Dios. ¿Con qué? Con un montón de esclavos que no tenían nada. No tenían un estado, no tenían un rey, no tenían ni siquiera leyes. O sea, precisamente ustedes saben que después van y se hacen las leyes de las tablas de piedra, ¿no? De las leyes. Pero ellos no tenían ahí leyes, no tenían nada. Eran unos totales libertarios arcaicos, ¿ok? Pero vamos a demostrarlo esto, ¿ok? Salen de Egipto finalmente con Moisés a la cabeza y Moisés nunca se vuelve su rey. Eso es algo que quiero que anotes bien. Moisés nunca se vuelve su rey. Moisés siempre escucha al pueblo, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que exige el pueblo? Y por eso se mete en una serie de problemas, ¿eh? De hecho, el pueblo le exige que les dé agua. Y entonces Moisés se desespera y golpea la roca que les daba agua, ¿no? Cumpliendo la profecía de Cristo que ha de venir y ser golpeado por los judíos. Bueno, todo eso, ¿sí? Porque Moisés nunca impone su autoridad. Moisés siempre habla con Dios, le pregunta a Dios. ¿Y estos qué hacen en cuanto salen de Egipto, los israelitas? Bueno, quieren un estado, de inmediato se empiezan a organizar en un estado, construyen su ídolo de oro, porque quieren un Dios visible, ¿ok? Quieren un Dios que ellos puedan ver, ¿ok? Como en Egipto. En Egipto, ¿quién era el rey? ¿Y quién era el faraón? Era Dios encarnado, era Dios en la tierra, ¿vale? Era Ra en la tierra o algo así. Bueno, entonces ellos quieren ver a su Dios,
Por eso es que empiezan a caer en un estado, ¿no? Empiezan a crear un estado y por eso son castigados directamente. Empiezan a funcionar ya, empiezan a vagar en el desierto y Moisés se convierte en juez, ¿vale? Después llega su suegro y le dice, ve que hay una fila inmensa afuera de la tienda de Moisés, porque Moisés tiene que juzgar en todos los conflictos que hay. ¿Qué es lo que pasa en un libre mercado? Hay conflictos y tiene que haber un juez que dirima, ¿ok? El único hombre justo ahí que ellos reconocían era Moisés. Pero su suegro le dice, no es necesario que tú juzgues a todos, ¿vale? Que Moisés nunca es el rey, ¿eh? Él realmente simplemente trabaja como profeta de Dios, ¿ok? Entonces le dice su suegro, bueno, mira, nombra líderes de decenas, de centenas, de millares, ¿ok? Y instrúyelos para que sean jueces como tú, ¿vale? El juez va a recibir una paga, va a dirimir un juicio y va a resolver los problemas que hay en la sociedad, porque en una sociedad libertaria tampoco es que todos vamos a ser felices y contentos, ¿no? Siempre va a haber conflicto, ¿vale? Pero entonces Moisés toma esa determinación y pone jueces, ¿vale? Pone jueces para que diriman los problemas que hay en una sociedad libertaria. Nunca hay un rey, nunca hay una policía totalitaria, nunca hay un gobierno opresor, nunca hay un cobro de impuestos. Aquí uno podría decir un cato socialista, un cristiano socialista, comunista, podría decir, no, pero es que se cobraban los diezmos. Bueno, los diezmos no son los impuestos, estamos de acuerdo, ¿no? El diezmo era para ayudar a los pobres y era una cuestión moral, como muchos lo dicen, es una cuestión moral, sí, es una cuestión moral, ¿vale? Y eso obviamente era otro contexto y además estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde se mandaba a apedrear, obviamente, a los adúlteros. Entonces hay que entender que no es el contexto que estamos nosotros viviendo, por supuesto. Pero, sin embargo, ¿vale? Podríamos pensar, bueno, vamos a analizar realmente qué tanto es real lo que están mencionando, ¿no? Qué tanto pues hay desierto con los impuestos. Pues no lo hay. Vamos a verlo un poco más adelante en Samuel, cuando lleguemos al profeta Samuel, que precisamente Samuel es el que queda después de Moisés, ¿vale? Bueno, pasan muchos años, ¿no? De Moisés hasta Samuel, pero no ha habido un cambio de gobierno importante. Vamos a ver cómo hay una gran diferencia entre los diezmos, los sacerdocios de Leví y de Aarón, que por cierto ya no son aplicables al día de hoy, pero vamos a ver la diferencia que había entre uno y otro, ¿vale? Como sea, el pueblo de Israel no tiene un rey, ¿ok? Y Moisés pues administra todo esto por la vía de la justicia, ¿ok? Tienen jueces privados. Esto, fíjense que ya lo tienen resuelto, por ejemplo, los musulmanes, ¿no? Los musulmanes por muchos siglos tenían jueces privados, ¿sí? Que eran hombres respetables, así viejitos, con su barba larga, que siempre decían la verdad, gente muy honorable. ¿Por qué? Porque si eran mentirosos, pues la gente simplemente ya no iba a ir con ellos, ¿no? Y ya está resuelto, por ejemplo, por muchos siglos con los musulmanes, que inclusive ponían 3 jueces, ¿no? Uno lo ponía a una parte, el otro lo ponía a la otra parte y el tercero lo ponían entre los dos. Y con eso dirimen sus problemas. Para quien cree que los conflictos en una sociedad libertaria no se pueden resolver, bueno, ya lo habían resuelto los hebreos, ¿no? En su tiempo. Como sea, siguen avanzando, ¿ok? Y llegan a enfrentar a los otros reinos, ¿no? Los otros estados, ¿vale? Los otros estados que están corruptos. Vamos a toparnos con los estados corruptos, ¿ok? Entonces vamos a toparnos con los estados corruptos. Si ustedes creían que Egipto y el faraón eran malvados, no saben la que les espera todavía. Con los estados que va a enfrentar Moisés y su grupo, Oseas, y todo su grupo de israelitas, ¿vale? Son gente realmente mala. Son gente que se dedica a hacer sacrificios humanos. No solamente de adultos, sino de mujeres y de niños, ¿ok? Son gente realmente mala, ¿ok? Por eso es que se viene todo este conflicto, pero a lo bestia, ¿ok? Entonces, pues bueno, se enfrentan a estos grupos, demostrando su superioridad. Dios
vence a todos estos servidores de demonios que hacen sacrificios humanos, que mandan a mujeres a seducir a los israelitas, que hacen toda clase de artimañas, que contratan, inclusive compran a un profeta de Dios. Ustedes conocen la historia del profeta, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahí está, ¿no? El nombre del profeta que contratan para que maldiga al pueblo de Israel. Pero Dios demuestra su poder y vencen al final. Llegan a la tierra prometida y son felices, todo es felicidad. Pero resulta que los israelitas, algunos israelitas, siguen extrañando Egipto. Siguen queriendo un estado que los gobierne. Por supuesto, tienen unos intereses económicos al respecto, porque ustedes saben que cualquier estado, cualquier rey, te puede dar beneficios que no tienes en otro lado. Así que estos israelitas, que son los más ricos, digamos, de Israel, los más poderosos, no están conformes con eso, quieren todavía más riqueza, son ambiciosos todavía más, que ya son ricos ahí, o sea, en Israel ya eran ricos, ya eran los principales del pueblo de Israel. Van con Samuel, el profeta en su tiempo, y le dicen: oye, tus hijos son jueces que están rigiendo la comunidad, pero tus hijos se están vendiendo, son unos corruptos. Ok, dice Samuel, déjenme arreglarlo con Dios. Dice, no queremos que arregles nada, lo que queremos es un rey, danos un estado, ¿vale? Para que nos gobierne. Y Samuel dice, no, es que eso, o sea, esto no es así, ¿vale? O sea, no vivimos en un estado y no necesitamos un estado. Por eso les decía que no es lo mismo los sacerdotes levitas que ya existían y el diezmo a un estado. Y aquí lo vamos a ver bien claro, ¿no? En Samuel 8 me parece que está, del 8 en adelante. Entonces le dicen a Samuel, queremos un estado, danos un estado. Y Samuel dice, ok, déjenme hablar con Dios y veré qué me dice, ¿no? Yo creo que va a decir que no, pero déjenme hablar con él. Y le dice a Dios, quieren un rey. Y Dios les dice, no te rechazan a mí, me rechazan a mí, ¿vale? Ustedes recuerdan que el libre mercado, decía Adam Smith, que lo mueve la mano invisible. Bueno, esa mano invisible podría ser Dios. Se los dejo de tarea. ¿Okay? Dice Dios, no te rechazan a mí, me rechazan a mí porque no quieren que yo reine sobre ellos. Pero haz caso en todo lo que te digan, ¿vale? ¿Quieren un rey? Adelante, pero adviérteles lo que va a pasar con un rey. Ojo, esto es una advertencia, no es una posibilidad, no es una cuestión de si quieres, no es una invitación, no, es una advertencia de Dios directamente, ¿vale? O sea, ¿de qué va a pasar? Va a pasar sí o sí 100%, y aquí una vez más la Biblia nos demuestra por qué el socialismo, el Estado, no sirve, por qué el socialismo, el Estado no viene de la voluntad de Dios y por qué el libertarismo es la única vía para un cristiano, ¿vale? Entonces viene Samuel y les cuenta lo que le dijo Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Les advirtió que iba a pasar. Dice, el rey va a diezmar su ganado, su grano, sus cosechas, se va a quedar con las mejores tierras, se va a llevar a sus hijos para su ejército, se va a llevar a sus hijas para sirvientas. En resumen, serán esclavos del rey. Esa es la advertencia que les da Dios. Serán esclavos del Estado, ni más ni menos, ¿vale? Les dice que van a ser esclavos del Estado. Hoy en día pasa eso, ¿vale? En México, por ejemplo, de cada año trabajado, 4 meses trabajas para el Estado gratis, ¿vale? Eres su esclavo por 4 meses. Porque te cobra el 30% de impuestos, o un poco más, según cuánto ganes. En Europa, ya en países nórdicos y demás, ya van por el 60 o el 70% de impuestos, ¿vale? O sea, estamos hablando de que unos 7, 8 meses al año son esclavos del Estado. Fíjense, dato curioso, los reyes, toda la era de los reyes, nunca cobraron más del 10% de impuestos los reyes. Algo interesante, porque ahorita ya vamos por el 70-80% o hasta el 99%, como en países socialistas como Cuba o Venezuela, ¿vale? Tiene sus mecanismos para robar el Estado. Como sea, regresando a los israelitas, son necios. ¿Por qué? Porque les gusta
el estado de bienestar, ¿no? Les gusta las dádivas, les gusta tener quien los gobierne, porque no están conformes con un Dios invisible que los gobierna desde la oscuridad, no desde la oscuridad, digamos, desde donde no pueden ver, desde el libre mercado, que no se puede comprender, ¿vale? Y los gobierna desde ahí. Pero no quieren eso, ellos quieren un rey visible. Entonces rechazan a Dios y ponen a su rey. Y ponen a Saúl. Saúl representa, fíjense nada más, quiero que pongan atención en esto. Saúl representa la valentía, la fortaleza, la virilidad, ¿ok? Valores masculinos muy potentes. Pero Saúl falla, Saúl desobedece a Dios. Ustedes saben la historia, que todo se va al traste. Pone después a David. David representa la humildad, es un tipo pues muy humilde, la belleza, todas virtudes también del hombre. ¿Qué pasa? También fracasa David. Fracasa Saúl y viene el mejor rey de todos, Salomón. Salomón representa la sabiduría y la justicia. Tremendo rey Salomón. ¿Y qué pasa? También fracasa Salomón. Es decir, las mejores virtudes de los hombres en 3 reyes distintos fracasan. Ninguna funcionó. Si con esto no se dan cuenta de que un estado, y eso que son hombres elegidos por Dios, ojo, hombres elegidos por Dios. Los hombres de ahorita, ¿por quién los elige? Se eligen ellos solos, se eligen por corrupción, compra de votos y demás. A estos hombres los eligió Dios. Eran hombres virtuosos. Uno era un valiente como pocos, era el tipo más alto de todo Israel, el más fuerte. Fracasó. El otro era el tipo más hermoso, el más humilde, fracasó. El otro era el tipo más sabio y más justo de Israel, fracasó. Todos fracasaron. ¿Qué nos hace creer que nuestros líderes no van a fracasar? Pero por si fuera poco, Dios les hace una advertencia. Cuando ponen al primer rey Saúl, Samuel les hace ver que ellos han rechazado a Dios por un rey humano, ¿vale? Y entonces lo que les dice Samuel, ellos, se arrepienten y dicen, no, perdónanos, no, nos arrepentimos. Dice, bueno, Dios me ha dicho que pueden tener un rey, es decir, Dios lo permite. Ahí queda claro que Dios permite un rey. No te digo que no es algo que Dios no permita, eso está claro. Dios permite ese rey. Esos reyes, esos líderes vienen de Dios, ciertamente. No te estoy diciendo que no vienen de Dios y que los ha puesto el diablo, que los ha puesto la magia negra. No, esos reyes efectivamente vienen de Dios, los puso Dios, pero fracasaron todos, ¿vale? Y Samuel les dice, bueno, hay una forma en que un rey humano puede gobernar. Mientras el rey y el pueblo sirvan a Dios, sean siervos fieles de Dios, Dios va a permitir que ese reino prospere. Pero claro, los mejores hombres elegidos directamente por Dios no se mantienen fieles a Dios, lo traicionan. Así que pues, se va al traste el pueblo de Israel. Después vienen cada vez reyes peores, lo cual nos confirma que el Estado se va corrompiendo conforme pasan las generaciones. Eso ya lo tenemos claro y queda totalmente pues en evidencia que el Estado, aun cuando es autorizado por Dios, aun cuando es elegido el gobernante por Dios, igualmente fracasa. ¿Vale? Ok, ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Dios efectivamente permitió a los reyes, permitió los estados, pero no es que él quisiera eso, no era su voluntad. Aquí les voy a hacer un símil de cuando Jesús habla con los saduceos, que le dicen, bueno, ¿por qué Moisés nos mandó dar carta de divorcio a nuestras esposas? Si tú dices que eso es adulterio. Y Jesús les dice, bueno, en verdad les digo que en el principio no era así, ¿vale? El hombre y la mujer debían ser una sola carne, una sola pareja, 0 divorcios. Pero debido a la dureza de vuestros corazones, Dios permitió eso. Dios permitió el divorcio. Por eso Moisés les dice que den carta de divorcio. Por la dureza de sus corazones. Lo mismo pasa con el Estado, ¿vale? Dios no quiso que hubiera un Estado.
pero, por la dureza de vuestros corazones, les voy a dar la oportunidad de que tengan a sus estados, a sus reyes, y hagan todo lo que quieran, porque yo soy un Dios libertario, que les dejo que hagan lo que quieran. Quieren pecar, pequen. Ojo, la libertad no quiere decir que no haya consecuencias, ¿vale? No quiere decir que no haya consecuencias. Pero continuemos, vamos a llegar a Romanos 8. Bueno, antes de llegar a Romanos 8 vamos a hablar de Jesús. De Jesús es bien interesante. No sé si hablo primero de Romanos 8 o primero hablo de Jesús. Bueno, vamos a hablar primero de Romanos 8. Los socialistas, comunistas, cristianos, socialistas, catosocialistas, etcétera, ¿vale? Ellos siempre se van a apoyar en Romanos 13, sí. Bueno, siempre se van a apoyar en Romanos 13, que ahí dice Pablo que debemos de obedecer al Estado, que debemos de obedecer a la autoridad, que el Estado es puesto por Dios, no hay una figura de autoridad que no sea puesta por Dios, que por eso se tira a la tierra todos los versículos que yo les estoy dando y que todos los que le voy a dar, que todos son inválidos porque Pablo dice que toda la autoridad viene de Dios. Bueno, es verdad. Dios le dio autoridad al diablo, mis hermanos. Este es lo que no entienden los catosocialistas. Dios le dio autoridad al diablo sobre los estados. ¿Y por qué? ¿Y cómo estamos al seguro? Bueno, nada más tienes que leer Job. En Job Dios le da potestad al diablo sobre prácticamente todo respecto a Job, ¿vale? El diablo le quita a sus siervos, a su familia, a sus hijos, a su esposa, le quita sus bienes, le quita su salud, le quita todo menos su vida. Es lo único que le respeta. Efectivamente, la autoridad del diablo sobre Job, sobre su vida, sobre sus bienes, sobre todo, bueno, su vida no, pero sobre su salud y todo lo demás, efectivamente viene de Dios. Eso no invalida los versículos que yo les estoy dando. Eso no invalida nada de lo que les acabo de decir. Simplemente está en consonancia que Dios efectivamente le puede dar autoridad hasta al diablo. Y lo hace, pues, algunos teólogos a lo largo de la historia dicen que es porque, dice que cuando Dios quiere castigar a un pueblo les deja que sus gobernantes malvados se aprovechen de ellos. Bueno, me parece que tiene sentido, da igual. La cuestión es que Dios efectivamente le da autoridad, ¿vale? También hay que entender el contexto en el que lo dice Pablo. Según los historiadores, cuando Pablo está hablando en Romanos 13, está refiriéndose a la época de Nerón, ¿vale? El emperador Nerón, el más sanguinario de todos. ¿Se imaginan que les hubiera dicho a los cristianos, rebélense, luchen contra Nerón, únanse a los demás romanos que están haciendo revueltas contra Nerón? Hubiera sido una masacre, porque Nerón era el más maldito de todos los emperadores romanos, sin duda, ¿vale? Y en ese contexto, pues lo más inteligente obviamente era decirles, saben que paguen sus impuestos, obedezcan la autoridad, porque sí, efectivamente al final del día, por más terrible que sean esos líderes del Estado, por más que el diablo sea el dueño de los estados, eso no invalida que eso lo ha permitido Dios. Y lo ha permitido por alguna razón será que lo ha permitido, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de Jesús. Hablemos de Jesús. Jesús es el más libertario de todos los libertarios, ¿vale? Me representa, ese es mi pana, ese me representa, ¿vale? Jesús es increíble, ¿vale? Hay que entender un montón de información que nos da Jesús acerca del libertario, ¿vale? Vamos a empezar por el Evangelio, lo más sencillito, ¿no? Lo más sencillito de todo. ¿Qué pasa cuando llega el diablo a tentar a Jesús? Primero lo tienta con el pan, ¿no? Le dice, haz que esta piedra se convierta en pan, si eres el Hijo de Dios. Eso es exactamente lo que hacen los estados, Estado de bienestar, pan para todos. ¿Qué decía el Imperio Romano? Pan y circo para todos, ¿vale? Dios le dice, no solo de pan vive el hombre, ¿vale? Hay algo más importante que simplemente recibir dádivas del gobierno, que el gobierno nos dé de comer. Hay algo más importante que eso, ¿vale? Después lo tenta con... ¿Qué lo va a tentar? Ya se me olvidó. Bueno, vamos a pasarnos a la última. Lo lleva a la cima de un monte y le dice, ya me acordé, la segunda lo tienta con las escrituras, ¿no? Le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de este puente porque tú sabes que las escrituras dicen bla, bla, bla. ¿Ok? Los falsos cristianos, ¿vale? Los catosocialistas, los cristianocomunistas y demás
son peligrosos, ¿vale? Nos van a tentar con las escrituras para alejarnos de Dios. Bueno, la tercera tentación lo lleva a la cima de un monte y le dice, esos son todos los estados del mundo, todos los reinos del mundo son míos, me pertenecen, porque me los han dado a mí el poder, la autoridad. ¿Quién se los dio? Dios. Dios le dio la autoridad al diablo sobre todos los estados del mundo. Y se los dio por alguna razón que en ese momento no lo voy a explicar. Tengo una explicación, por supuesto, pero no lo voy a explicar. Pero vale, ya dije más o menos por qué, ¿ok? Anteriormente. La cuestión es que no está mintiendo. Si estuviera mintiendo, Dios le diría, bueno, estás mintiendo, oye, eso es una mentira, no me quieras venir a engañar. De hecho, todo lo que dijo anteriormente, inclusive mencionando las escrituras, son verdad, son cosas verdaderas, no está mintiendo el diablo. Claro, no da completa a decir, bueno, Dios me lo ha dado la autoridad por una razón. Eso no lo dice, pero claro que sí está diciendo la verdad, en que Él le ha sido dada la autoridad sobre todos los estados. Y si tuvieras duda, nada más ve Apocalipsis, mano. En Apocalipsis dice que todos los reyes de la tierra se van a unir a la bestia para combatir a Dios. ¿Okay? Entonces, está perfectamente conectado y tiene toda la relación del mundo, ¿vale? De cualquier manera, Jesús no le dice, estás mintiendo. Le dice, yo no voy a adorar a un estado, a un rey, porque ¿quién sería el diablo ahí? El rey de los reyes, ¿vale? Claro, a nivel humano. Sabemos que el rey de reyes es Dios, porque Él es el que ha puesto a todos, inclusive al diablo, al frente del mundo, ¿vale? Él es el que está arriba de todos, pero el diablo sería el jefe de los reyes de todo el mundo, y por eso le dice que todos los reinos le pertenecen. Pero Jesús no se queda con eso. Jesús es todavía mucho más libertario que Javier Milei, ¿no? Y les cuenta la parábola de los talentos, ¿vale? Para ustedes a lo mejor talento es la habilidad que tiene una persona para tocar un instrumento musical o para cantar o para bailar. No, para Jesús y en los tiempos de Jesús y cuando cuenta la parábola, los talentos son dinero. Haz de cuenta que Jesús ahorita les estuviera contando en el día de hoy, le diría, mira, siervo, a ti te voy a dar $1,000, a ti te voy a dar $5,000 y a ti te voy a dar $10,000. ¿Qué es lo que pasa? Que al final regresa el amo y el señor y los siervos le dicen, bueno, aquí están tus $10,000 que me diste más otros $10,000 que gané porque lo invertí el dinero. ¡Ay! Capitalista, cerdo, capitalista. Ahí están tus $10,000 y los $10,000 que gané invirtiéndolo. El de los $5,000 le dice, aquí están tus $5,000 más $5,000 más que gané invirtiendo en criptomonedas. No es cierto, no inviertan en criptomonedas. Luego les explico por qué no deben de hacer eso. Pero es un chascarrillo, ¿vale? Aquí están tus $5,000 y los $5,000 que gané además. Bueno, se pone contento el Señor, Dios, Jesús, se pone contento y dice, perfecto, ustedes sí saben lo que a mí me gusta, son buenos siervos, son siervos productivos, son siervos trabajadores, son siervos que valen la pena. Y llega el tercer siervo, ay no, un socialista. Dice, aquí están tus $1,000, dice, la verdad es que yo no sé invertir, no sé hacer nada, soy improductivo, no soy capitalista, no soy libertario, soy socialista, estoy esperando con la mano así extendida a que el gobierno me regale pan, ¿vale? Y por eso es que pues yo enterré el dinero y aquí está, te lo regreso, porque no quiero tener problemas. ¿Qué hace Jesús? Uy, el Jesús, si fuera Jesús socialista, le hubiera dicho, no te preocupes, hijo mío, qué bueno que guardaste el dinero, hijo, tú vente para acá, te voy a poner un puesto en el gobierno y te voy a dar guita ahí del gobierno, te voy a dar un plan social y un programa social. No, Jesús se enoja con él y le dice, siervo inútil, siervo fracasado, quítenle los $1,000 y dénselo al que tiene los $10,000, porque el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, y échenlo al fuera, al donde es el llorar y crujir de dientes. Vale, Jesús no puede ser más capitalista. No puede ser más capitalista, de verdad. O sea, Jesús es tremendo capitalista ahí, ¿no? Pero bueno, yo sé que les gustan oír más historias. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? Bueno, Jesús les muestra algo todavía más potente, ¿vale? Les dice, está dando un sermón en el monte. Está dando un sermón en el monte y ve que la gente tiene hambre.
y dice, les voy a hacer un milagro, les voy a multiplicar los panes y les voy a dar de comer a todos, pescados y panes para todos. Y la gente esto lo interpreta, les brillan los ojitos como si estuvieran en Egipto todavía, como si fueran Carlos Marx, como si estuvieran en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez, les brillan los ojitos, dicen, este cuate nos puede dar de comer gratis, nos puede dar programas sociales para que todos coman gratis, ¿vale? Y tan felices. En ese momento dicen, ¿sabes qué? Tú vas a ser nuestro rey. Y corren a ver a Jesús y le dicen, queremos que sea nuestro rey. Y Jesús se esconde primero. Dice, no, estos cuates me van a obligar a ser rey y yo no vine a ser rey. Entonces Jesús se esconde, se va, pero después lo persigue la gente a otro pueblo y llegan y le dicen, oye, que ya vimos que tú tienes ese poder de darnos el estado del bienestar aquí y ahora, ¿vale? Programas sociales para todos, comida sin que nadie trabaje, comida, pescado, pan y todo gratis, ¿vale? El estado del bienestar, ¿vale? Llegamos a Noruega, socialismo puro y duro. Y Jesús los reprende, les dice, no. Ustedes me creen porque les di de comer, pero no porque soy el Hijo del Hombre, ¿no? Que vine a hacer un milagro, no porque vine a hacer algo. Ustedes lo que quieren es un rey visible que les dé de comer, que les garantice la tranquilidad, ¿no? Y Jesús dice, no, yo no entro al juego y me largo de aquí. Y los manda mucho a volar con su socialismo y con su estado del bienestar. Se van a volar los señores, ¿no? Por eso es que Jesús es bien libertario, ¿vale? Él lo deja muy claro, dice, mi reino no es de este mundo, ¿ok? No quiere un reino, no quiere poner un reino, entiéndanlo, no quiere poner un reino, tiene que haber un libre mercado, el rey va a estar en los cielos, no es que vamos a dejar de tener un rey, el rey va a estar en los cielos, ¿ok? Y como les decía, bueno, directamente en Apocalipsis vamos a observar en Apocalipsis cómo, pues básicamente, todos los reinos de la tierra, todos los reyes, todos los gobernantes se van a unir a la bestia, al demonio, al anticristo, ¿sí? A los catosocialistas, a los cristiano-comunistas, a los religiosos, ¿no? A los seguidores de Jesús marxista, ¿no? A los creyentes de Jesús marxista, se van a unir todos los reyes, todos los reinos, todos los estados ahí para pelear contra Dios, que su mano invisible dirigiendo el mercado, pues eso es lo que van a hacer. Tengo un montón de versículos más, un montón de partes más, digo, les podría platicar todos los reyes del pueblo hebreo, cómo fallaron, los reyes de Judea, cómo llevaron al reino a la perdición. Hay un montón de información ahí, ¿no? De hecho, creo que daría para un libro mínimo, quizá un libro bastante grueso. Pero pues ya quedó este video súper larguísimo, ¿vale? De todos modos, quiero que quede claro que la Biblia es libertaria de principio a fin, ¿vale? Toda la Biblia es libertaria, ¿ok? De hecho, ¿por qué Eva y Adán fue su pecado, ¿vale? Ellos querían estar al nivel de Dios, ser como dioses, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado pretende ser Dios, pretende ser omnisciente, saber lo que necesita todo el mundo y regular la economía. Pretende ser omnipotente, ¿vale? Proteger a todo el mundo, supuestamente, que al final no protege a nadie. Pero bueno, toda esa información es información muy larga de explicar, pero espero que con lo que les he dicho pues se hayan entretenido y les haya servido para educarse un poco. Si quieres apoyarme, pues lo único que tienes que hacer para apoyar la obra que hago en nombre de Dios es suscribirte al canal y pues compartirlo, ¿vale? Compártelo, suscríbete, cuéntale a la gente de esta información, ¿vale? Si se te hace difícil explicarlo, pues pásale mi video, mano. La cuestión es que llegue a más gente para que esto se pueda saber, ¿vale? Y la gente no viva ya en la ignorancia, porque como dice Oseas, de parte de Dios, mi pueblo perece por ignorancia. No sean ignorantes. Hasta luego.